expectación hoy, por lo que veo, lo cual es fantástico, algo. a esta segunda conferencia del ciclo de investigación, del ciclo de conferencias investigando el Tajo. Ahora, sí. Nada, estaba dando la bienvenida, creo que me habéis oído, a la segunda conferencia del año 2017 de este ciclo de conferencias investigando el Tajo, que como sabéis venimos celebrando desde el año 2014 ya, este es el cuarto año. Desde el grupo de investigación se organiza, desde el grupo de investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y en colaboración con la Real Fundación de Toledo, a los que agradecemos como siempre la buena acogida que nos dan. En este caso, bueno, hemos traído, y es un honor para nosotros realmente, tener aquí a Julia Martínez. Julia Martínez forma parte de nuestro grupo de investigación, es doctora en biología, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de hecho bueno, socia fundadora y miembro del grupo de 100 expertos firmantes de la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua ya en el año 2005. Cuenta con una amplia trayectoria investigadora nacional e internacional con participación en más de 25 proyectos de investigación. Es especialista en temas como gestión integrada de recursos hídricos, especialmente dedicado a zonas áridas y en modelización de sistemas socioecológicos. Todo eso le ha llevado a publicar más de 130 publicaciones científicas en estos temas. Además imparte docencia en el máster en gestión sostenible del agua de la Universidad de Zaragoza, que como sabéis celebra aquí en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha el caso práctico sobre el río Tajo. En este año se va a celebrar en el mes de septiembre, del 4 al 7, y es vocal del Consejo del Agua de la demarcación del Segura. Bueno, como veis, pues su trayectoria en términos generales se caracteriza por una defensa de los valores ambientales y patrimoniales y con un objetivo muy claro siempre en temas de sostenibilidad. Es una trabajadora incansable, me consta, ha llegado en el tren de las 18:23 y se va esta noche en el autobús nocturno de Madrid a Murcia, donde la voy a dejar en Madrid ahora, dentro de un rato prácticamente. Así que bueno, para nosotros es un auténtico honor haber podido encontrar este hueco para que viniera a estar con nosotros. Nos va a contar, bueno, como veis ahí en la transparencia, ¿todavía? El tema del que nos va a hablar, la gestión del agua en Murcia fundamentalmente, es una conferencia que yo le oí en Portugal, en el segundo Foro Ibérico del Tajo de marzo del año pasado, y me fascinó realmente. Pensé que era una oportunidad traerla aquí y que estuviera con nosotros hoy. Así que sin enrollarme más, os dejo con ella. Muchas gracias, Julia. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias también a los organizadores de este ciclo de conferencias, sobre todo porque hacía ya muchos años, hace unos cuantos años que no estaba aquí en este rincón del Tajo, y al entrar digo, madre mía, se me había olvidado lo bonito que es, y además como hace un día tan precioso y he llegado a tiempo por lo menos de día para verlo, con lo cual, pues muchas gracias y también por compartir este espacio con vosotros. Mi idea es presentar cuál sería la perspectiva, no solamente mía, sino de forma más amplia del conjunto de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en torno a este nexo que nos une a dos cuencas, la cuenca del Tajo y la cuenca del Segura. Supongo que todos conocéis a la Fundación, pero por si alguien no la conoce, es una fundación que estamos en España y en Portugal, que unimos distintos ámbitos, desde el académico a la investigación y también a las conexiones con los movimientos ciudadanos, y que intentamos aplicar una visión interdisciplinar a una nueva cultura del agua que no es ni más ni menos que una cultura de la sostenibilidad en el ámbito del agua. Voy a dar algunas pinceladas de 5 cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, en relación con el trasvase Tajo Segura, que es uno de los elementos centrales de esta conferencia, pues contrastar cuáles eran los objetivos iniciales y cuáles son las realidades. Hablaré un poquito de cuál es esa dinámica de insostenibilidad en torno al regadío que existe en la cuenca del Segura y más específicamente dentro de la cuenca del Segura, en la región de Murcia, comentando no una serie completa, pero sí alguna pincelada de algunos de esos impactos de un exceso de regadío. Mencionaré también mínimamente cuáles son los retos del cambio climático en los territorios donde hay una gran presión sobre los recursos o hay un gran exceso de demanda,
y acabaré con algunas ideas de qué propuestas podrían ayudarnos a plantear una hoja de ruta hacia una gestión más sostenible del agua. Y empezando con ese contraste entre los objetivos y las realidades del trasvase, bueno, pues a mí me hace mucha gracia porque hemos estado revisando desde principios de siglo hasta ahora pues distintos nuevos proyectos de embalse en la cuenca del Segura, en su momento también el trasvase Tajo Segura, en el año 2000 el proyectado, aunque no ejecutado, trasvase del Ebro, y de forma sistemática aparecen una serie de justificaciones que pasan las décadas y se siguen manteniendo de una manera o de otra, ¿no? Por un lado, la enorme rentabilidad del regadío en todo lo que es el levante español. Por otro lado, la necesidad de corregir los desequilibrios hídricos, inicialmente además de una percepción religiosa, de completar, digamos, la obra divina, etc., más recientemente en un lenguaje más moderno, más técnico, pero que también se plantea la necesidad de que existen unos desequilibrios naturales que hay que corregir. Y el trasvase, en este caso el Tajo Segura, aparece también con esa justificación inicial de corregir los desequilibrios iniciales. Y además, ¿por qué en el levante? Pues porque aquí el regadío es más rentable que en el interior. Y se plantean dos objetivos fundamentales. En primer lugar, conseguir una solución definitiva al déficit hídrico, tanto al de verano, cuando no llueve, como al de los periodos secos, o sea, tanto intraanual como interanual, y además de solucionar de forma definitiva el déficit hídrico, pues ampliar regadíos. Sin embargo, la realidad es que también sistemáticamente, y el trasvase de Tajo Segura no es ni la primera vez ni ha sido la última vez en que ocurre, nos tropezamos con una planificación plagada de errores. Uno de esos errores, o una de esas fallos de la planificación, es que no hay una superficie atendible por el trasvase de Tajo Segura que se haya mantenido en extensión a lo largo del tiempo, sino que, como veis, desde los decretos de declaración de las zonas nacionales de interés regable a principios de los años 70, la superficie total atendida, es decir, tanto la que existía ya pero que se redotaba para cubrir el déficit, como la ampliación a nuevos regadíos, suponía en torno a 141.000 hectáreas. Ya en los años 80, en los planes coordinados, se habla de 147.255 hectáreas, que son cifras oficiales, no son cifras del campo, sino cifras que aparecen en documentos aprobados del gobierno, ¿no?, de la administración estatal. Entonces, al unir esas 6.000 hectáreas nuevas, ¿por qué aparecen? Y si aparecen, ¿por qué se les da carta de naturaleza? Pero es que en el año 97 y 98, en el plan hidrológico de la cuenca del Segura, que se aprueba definitivamente en 1998, se habla de 198.000 hectáreas. Ahí hay un salto enorme que no se justifica y sobre todo no se corresponde, digamos, con las previsiones iniciales, ¿no? Ese incremento no deriva tanto de el incluir como zona regable del trasvase Tajo Segura superficies que estaban fuera de los perímetros, sino lo que ocurrió fue que inicialmente lo que se delimitan son los perímetros, digamos, brutos, los perímetros exteriores. Lógicamente dentro había pequeños montes o zonas con mucha pendiente, o en fin, había como espacios que en principio se descartaba que se pudieran regar. Y en los años siguientes, en esos decretos de declaración, los planes coordinados, etc., se van sucediendo mapas técnicos ya de detalle donde se van delimitando las zonas, digamos, de regadío neto. Entonces, lo que ocurre es que dentro de las propias perímetros regables, ese regadío neto es el que ha ido aumentando. Es decir, no es que haya habido nuevas zonas regables. Por eso, si preguntáis a la Confederación Hidrográfica del Segura, os van a decir que no hay una sola hectárea que esté fuera de la zona regable. El problema es que la zona regable está
estaban delimitadas, digamos, a trazo muy grueso y nunca hubo una delimitación fina, y a partir de ahí ha tenido lugar esa ampliación respecto a las zonas que inicialmente consideradas que se iban a regar. Por un lado tenemos un regadío que ha ido aumentando por la vía de los hechos y que se ha asumido oficialmente por parte de la Administración estatal, y por otro lado tenemos unos recursos hídricos que en casi ningún año se han correspondido con los volúmenes máximos que tenía y que tiene prevista la ley del trasvase. De tal manera que el volumen real ha estado, el volumen medio siempre por debajo y muy por debajo de esos volúmenes máximos. Y uno de los enormes errores en esa planificación es que casi cabría calificar de error temerario, es que se planifica una demanda, es decir, una superficie a atender sobre la base de unos recursos máximos que no están garantizados. Entonces, en todo caso, uno tendría que haber hecho una estima de cuál serían los recursos medios o mínimos o esperables de forma razonable, con ciertos rangos de probabilidad, y en base a eso plantear cuál era la superficie que con cierta seguridad, con cierto nivel de garantía, podría ser atendida en un ciclo anual. Pero evidentemente, si la ley solamente establece los volúmenes máximos, ¿cómo es posible que la demanda es una demanda fija, que no es variable? Los recursos son variables, pero la demanda son constantemente. La demanda no te cambia de un año para otro. Una vez que tienes esta superficie de regadío, esa superficie de regadío te demanda una cantidad de agua de forma estable y continuada en el tiempo. ¿Cómo es posible que si se establecen solamente unos valores máximos y por tanto no está garantizado legalmente los volúmenes que realmente te van a llegar cada año, se establezca una demanda fija, no al nivel de un cierto valor medio esperable o por encima de un determinado nivel mínimo, sino al nivel de los máximos? Es decir, que el desastre estaba garantizado. Y además el desastre estaba garantizado precisamente porque esos recursos hídricos eran fluctuantes por muchas razones, y una de ellas por la propia naturaleza del clima mediterráneo. Por un lado, tenemos que aumenta la demanda hídrica por incremento del regadío muy por encima del esperable. Por otro lado, tenemos unos recursos hídricos que evidentemente no son los recursos máximos, sino que están muy por debajo de los medios, de los máximos. Con lo cual, lo que tenemos es una enorme diferencia entre las demandas que se han creado y los recursos que me están llegando, porque unas suben más de lo que esperábamos y las otras los recursos son muy por debajo de los esperados. La realidad es que si comparamos el déficit hídrico que había en la cuenca del Segura antes de la llegada del trasvase y después, lo que vemos es que 20 años después, llegó en el año 79-80, pues en el año 99-2000 el déficit hídrico se había multiplicado por 2. Por eso muchos decimos que el trasvase Tajo-Segura realmente no nos trajo agua, o nos trajo realmente, se aumentó el déficit. Nos trajo agua, pero trajo mucha más demanda de agua. Esto se explica por ese crecimiento de la demanda, se explica por la correlación entre los periodos de sequía en la cuenca del Segura y la del Tajo, es decir, que en los años más secos en la cuenca del Segura y donde más necesidades de agua hay, suelen ser también años muy secos en la cuenca del Tajo y donde menos agua hay también en la cabecera del Tajo. Y traigo aquí dos citas, dos referencias que yo cuando las leí, están en un librito sobre el trasvase Tajo-Segura, escrito en 1984, me quedé asombrada, o sea, me llamaron muchísimo la atención. Una de esas referencias es de un técnico de la Confederación Hidrográfica del Segura que dice textualmente: nadie iba a pensar que se avecinaban años de sequía. Un responsable técnico de una confederación hidrográfica no podía pensar que se avecinaban años de sequía. Y la exploración se había ceñido a los desembalses habituales. Esto hubiera requerido, digamos, preguntarle a este señor cómo es posible que toda una confederación, una de dos, si realmente eso era así, pues era de una enorme responsabilidad por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, o bien había responsabilidades personales, ¿no?
Y otra cita de ese mismo libro, Gutiérrez Escudero, también de la Confederación Hidrográfica del Segura, que no sé si hay algún jurista en la sala. ¿No lo hay? ¿Un jurista? Bueno, no, te lo digo porque a mí me sorprendió muchísimo, me llamó mucho la atención. Es que me llamó mucho la atención. En el que afirma, hablando de que hubo años que llegó menos agua del trasvase Tajo Segura, que no cumplían las demandas, etcétera, decía, en caso de disparidad entre los derechos y lo legal, se ha elegido lo legal sobre lo real por entender que es disponible lo que en derecho corresponde. Claro, esto significa que si aquí ahora mismo otorgamos derechos, por ejemplo, imaginad que podemos hacer una urbanización en la Luna, otorgamos derechos, hacemos parcelas, las vendemos, está disponible lo que en derecho corresponde, suponiendo que... en este caso son expectativas, no es un derecho objetivo. Lo que queremos decir es que es una imagen, una concepción ajena a la realidad, porque evidentemente está disponible lo que existe, no lo que en derecho corresponde, lo que está disponible lo que está disponible, y para que esté disponible tiene que existir. Eso nos da una idea de la enorme distancia que había entre la concepción vigente, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura en los años 80, es verdad que han pasado 30 años, estoy hablando de los años 80, y la realidad. Pero el caso del trasvase Tajo Segura no es una excepción, sino que forma parte de toda una concepción y toda una dinámica de la cuenca del Segura y también en otras muchas cuencas. Yo creo que en esto digamos, está probablemente exacerbado en la cuenca del Segura, pero estas dinámicas posiblemente se pueden reconocer también en otros territorios por lo menos de España. Y la idea es que partimos de un cierto regadío total que necesita un agua que no tiene, o bien porque le falta en verano, o bien porque hay una ampliación desde los regadíos tradicionales del río de las Acequias no da para más. Como falta agua, lo que ocurre es que se plantea un nuevo proyecto hidráulico, por un lado para aumentar los recursos y por otro lado para digamos, permitir la ampliación del regadío. Pero por un lado hay nuevos regadíos no previstos que aumentan el regadío total existente y por otro lado los recursos hídricos realmente no aumentan como se esperaba. Con lo cual al final lo que hay es que aumenta esta diferencia entre los recursos que tengo y las demandas y eso de nuevo vuelve, esta diferencia entre recursos y regadío existente, vuelve a plantear un nuevo proyecto hidráulico. Pero como cada nuevo proyecto hidráulico, en lugar de reducir el déficit, lo aumenta, cada vez que yo planteo un nuevo proyecto hidráulico, vuelvo a recorrer toda esta espiral de insostenibilidad, creo más déficit, al crear más déficit vuelvo a plantear otro proyecto y el resultado final en esta espiral de insostenibilidad es que nunca voy a resolver el problema del agua, porque estoy utilizando una estrategia opuesta al objetivo de reducir el déficit. Hay en la cuenca del Segura una permanente amnistía a los regadíos irregulares que no acabó en el año 1998, donde ya se plantea una, sino que, por ejemplo, en el plan vigente que se aprobó de forma definitiva a principios de 2016, a principios del año pasado, el plan hidrológico 2015-2021, por un lado, todos los perímetros de regadío posteriores a 1998, de nuevo abre la puerta a la legalización con recursos de cualquier origen, digamos a todos los regadíos los que existían en 1998, pero es que desde el 98 a 2014 los regadíos costeros que pueden ser atendidos con agua desalada también se permite la legalización, con lo cual estamos permanentemente aceptando por la vía de los hechos los nuevos perímetros de regadío. Eso es lo que significa
es que estamos sufriendo lo que en sistemas complejos denominamos erosión de objetivos. Estamos continuamente erosionando nuestros propios objetivos y eso hace que estemos en una situación de permanente ineficacia de la normativa y de los elementos de planificación, y evidentemente si la amnistía es permanente, la ineficacia también es permanente. Existe además problemas de contabilidad, no tanto por la parte de los recursos, sino sobre todo por la parte de las demandas. Aquí vemos, porque llevéis una idea, distintas fuentes, tanto el plan hidrológico, Plan Nacional de Regadío, censos de varios orígenes, proyectos europeos basados en teledetección, bueno, distintos otros proyectos de detección, digamos, más regionales, en este caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, y veis cómo las cifras bailan muchísimo, incluso para años relativamente parecidos, como es en este caso. Estamos hablando entre 2000 y 2003, pues cifras que van de 242 a 307 y algún año menos, pues de 200 bajan a 269 e incluso 248.000. Esto lo que nos está diciendo es que no tenemos un buen conocimiento de cuáles realmente todos los perímetros de regadío que tenemos en este caso en la cuenca del Segura, y esta disparidad de cifras a veces también hace mucho más complicada la gestión y el control, y por supuesto el control independiente o el control ciudadano, ¿no? La consecuencia de esta falta de control sobre los perímetros del regadío es que ha ido aumentando la distancia entre los recursos, en este caso los recursos superficiales, y la demanda agrícola total. Fijaos cómo tenemos aquí dos momentos muy diferentes. Entre el año 33 y el año 49-50 hay años en los que tenemos más agua que demanda. A veces nos falta agua, pero otras veces nos sobra, ¿no? Bueno, nos sobra. Tenemos agua por encima de la demanda. Pero a partir de los años 50, ya ningún año llegamos a tener recursos hídricos suficientes para, por lo menos de origen superficial, estoy dejando fuera las aguas subterráneas, para atender el regadío. Pero cuando empieza a dispararse, y además fijaos una línea recta bastante sostenida, la demanda hídrica de regadío, o sea, de la superficie de regadío, fijaos que empieza a dispararse en torno a principios de los 70. ¿Y qué pasó a principios de los 70? Que se aprueba en 1971 la ley del trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, ¿cuándo empieza la demanda? ¿Cuando llega el agua en 1980? ¿Veis aquí alguna diferencia de tendencia? ¿No está para mí la diferencia de tendencia aquí? De aquí a aquí, que no aquí en medio. ¿Cuándo cambia el sistema? ¿Cuando llega el agua o cuando se anuncia que llega el agua? Eso nos está diciendo que el gran motor que explica el aumento de las demandas son las expectativas y no el agua. Por eso también algunos decimos que nosotros tenemos ya el trasvase del Ebro, porque hemos, sobre todo a principios de la década de 2000, sufrimos las consecuencias de esas expectativas aunque no llegara el agua. Porque lo que aquí vemos es que son esas expectativas de que va a llegar agua del trasvase Tajo Segura, lo que induce no solamente la conversión de los regadíos, digamos, planificados, sino otros muchos regadíos. Para después, digamos, tener el regadío ya construido y de alguna manera tener argumentos para pedir agua, no ya solamente del trasvase de Tajo Segura, no ya tanto del trasvase Tajo Segura, sino de cualquier otra fuente. ¿Y qué ha pasado con los recursos? Si veis los recursos, vosotros veis aquí el impacto, el agua real llega aquí en 1980, ¿veis un cambio significativo en la tendencia de los recursos hídricos desde el momento en que existe el trasvase Tajo Segura? No hay un impacto real. Es verdad que además aquí en el año 80 hay un cambio de tendencia que se explica ya, que ya tiene que ver mucho con el inicio del cambio climático, etcétera. Y aquí tenemos 20-25 años, digamos, donde predominan los años secos y muy secos. Pero lo cierto y verdad es que, contrariamente a lo que se esperaba, no hay un impacto positivo en términos de recursos hídricos superficiales del trasvase Tajo Segura.
Estos son esos errores de la planificación que están explicando esa espiral de sostenibilidad, pero que no acaban con el trasvase de Tajo Segura. Es decir, cualquier otra política de oferta tiene la misma consecuencia de generar expectativas que aumentan y disparan unas demandas fijas y después elementos que no se tienen en cuenta, como pueden ser la propia variabilidad climática y otro tipo de factores, hacen que realmente siempre se obtienen menos recursos de los esperados. Eso lo hemos visto también con otro tipo de proyectos, como distintos embalses de la cuenca del Segura. No voy a hacer un listado completo de los impactos de un exceso de regadío, pero por un lado tendríamos muy brevemente los impactos en los ríos y en los manantiales y en los acuíferos, pero también los impactos en la propia ocupación del territorio. Muchas veces ese regadío está ocupando secanos que tenían aves esteparias, hábitats naturales de interés ecológico, donde teníamos especies protegidas y en algunos casos amenazadas, impactos paisajísticos, impactos por contaminación, etc. En cuanto, solamente una nota, el impacto sobre los recursos hídricos, aquí tenéis cuál es la proporción de las aportaciones naturales de cada río en su desembocadura. Por ejemplo, el río Llobregat, en desembocadura, lleva el 90% de las aportaciones que llevaría de forma natural. El río Tajo, en frontera, un poco más del 60%. La media está en el 70%. ¿Qué río lleva el 4% de sus aportaciones naturales en desembocadura? El río Segura. Realmente tenemos un río que muere antes de ver el mar. Esto es una enorme presión sobre los recursos hídricos y sobre el conjunto de la tierra. Miguel Ángel Esteve, un compañero que trabaja en el Departamento de Ecología, suele decir que los ríos y los sistemas de drenaje son como si fueran un organismo, son como los riñones, ¿no? O como el sistema, digamos de excreción, de producción, de limpieza de la sangre, ¿no? De excreción de la orina. Que un río no llegue al mar es como si nos estuviéramos bebiendo nuestra propia orina. Eso es lo que estamos haciendo en el caso de la cuenca del Segura. ¿Qué significa eso? Pues que estamos continuamente redistribuyendo las sales y los sedimentos, de paso no estamos dejando que esos sedimentos lleguen al mar y no estamos permitiendo que los servicios que de forma gratuita nos dan los ríos de depurar y de limpiar las aguas tengan lugar. Tenemos el 60% de las masas tipo río con mala calidad, que no alcanzan el buen estado y que por lo tanto incumplen la Directiva Marco del Agua. Y hablando de aguas de mala calidad, no voy a entrar en los otros impactos de ocupación de hábitats, etc. Y voy a poner solamente una diapositiva de un problema que ahora mismo es un problema económico, social, ambiental y político de primera magnitud en la región de Murcia, que es el Mar Menor. El Mar Menor siempre ha tenido unas zonas de regadío con cargo a aguas subterráneas pequeñitas. Es una zona regable del trasvase Tajo Segura con una cantidad total de 25.000 hectáreas o así, que con las 10 o 15 que había daban un total de 43.000 hectáreas. Ese regadío en el campo de Cartagena se ha ido poniendo progresivamente en riego pues a partir de 1980, y en el año 1988, aquí tenéis la imagen, este azulito, los dos azules, es el regadío. Cómo se sitúan las parcelas de regadío, esto verde, amarillo también es regadío, que son invernaderos. O sea, lo azul y lo amarillo son invernaderos. Todas estas son zonas con bastante regadío en el año 88, y en el año 2009, fijaos lo que ha pasado. Hemos pasado de aquí a aquí. Ese incremento ahora ya no está realmente, ya no deriva, ya no está tan relacionado con el trasvase Tajo Segura, pero es verdad que el trasvase Tajo Segura puso en marcha una dinámica que después ya no se pudo parar. Ya esa rueda tiene una inercia y ha seguido aumentándose el regadío,
y además también con las propias aguas subterráneas, inicialmente de forma directa. Como ahora esas aguas están salinizadas, primero las desalobran y utilizan el agua desalobrada para regar. Sobre todo en el año 94-95, que apenas llegó agua del trasvase, porque hubo una sequía muy aguda y lógicamente había también sequía aguda en la cabecera del Tajo, lo que hicieron las empresas agrícolas, iba a decir agricultores, pero me corrijo, empresas agrícolas, que son básicamente son grandes empresas lo que hay allí, hay también pequeños agricultores, pero bueno, hay muchas empresas, es construir pequeñas desalobradoras para desalobrar el agua subterránea. Cuando acabó la sequía, realmente lo que se encontraron era que podían tener más agua y de forma sin condiciones, o sea, sin condicionada, desalobrando el agua de los acuíferos locales. Con lo cual, a partir, digamos, de poner desalabradoras, porque la sequía del 95 llegó menos agua del trasvase, se pone en marcha unas desalabradoras que ya en tiempo continuado están dando agua, un agua que pueden utilizar para regar, y eso también está en la base de este incremento del regadío. Todo eso en unas condiciones de regadío y muy industrializado y muy intensivo, con una gran aportación de fertilizantes, genera enormes flujos de nutrientes hacia la laguna del Mar Menor. La laguna del Mar Menor tiene muchísimas figuras de protección, es la laguna costera más grande de todo el Mediterráneo occidental y tenía una singularidad, además de tener una biodiversidad muy especial. Una de esas singularidades es que estábamos en pleno siglo XX y principios del XXI con una laguna que todavía los científicos llamamos oligotrófica. Eso quiere decir que cuando las lagunas europeas, las que hay en Francia, las que hay en Portugal, las que hay en muchísimos países, son ya lagunas donde el agua no es transparente. Esos son lagunas donde hay muchos nutrientes y por eso, por ejemplo, las utilizan para acuacultura. Muchas de las almejas que comemos aquí vienen de lagunas de acuacultura italiana, de lagunas costeras italianas, donde se cría, digamos, donde cultivan las almejas. ¿Por qué? Porque es un agua que ya es un agua verdosa, que es un agua turbia porque tiene muchos nutrientes, pero ya no tienes ese agua limpia, increíble, maravillosa. Y nosotros llegamos a 1980, 1990, 2000, con un agua transparente, tan transparente que por aquí, por esta zona, por la zona sur, hay una playa que se llama Mar de Cristal. Y se llama Mar de Cristal porque cuando tú te metías en el agua, no veías el agua. Parecía que estabas andando por la arena. No veías, o sea que no se veía el agua. ¿Dónde está el agua? No se veía el agua. No había agua, de transparente que estaba. Bueno, pues con toda esta carga de fertilizante, arrastrada por las ramblas y pues, con lluvias intensas y también con flujos subsuperficiales, lo que no se ven, el agua se ha convertido en esto. El Mar Menor se ha convertido en esto y en esto. Esto ha supuesto que este verano pasado ya, nadie se bañara en la laguna del Mar Menor. La gente de todas maneras vino porque es un turismo, digamos, muy familiar, pero ya nadie se tomaba el helado, ya nadie se tomaba el café y todo el mundo mismo está muy preocupado, los hosteleros, el gobierno, todo el mundo está muy preocupado de saber qué es lo que va a pasar este año con el Mar Menor, porque si cae el turismo, cae el negocio ambiental mejor que tenía la región de Murcia. Y no ha sido por falta de información o de conocimiento, porque tanto los científicos como los grupos ecologistas venimos alertando y advirtiendo de este problema, que yo sepa, o sea, al menos yo personalmente mi doble dimensión como científica y como ciudadana socialmente implicada, el primer artículo denunciando el tema y ya con un modelo matemático está publicado en el año 2000 y el informe es del año 1997. El gran cambio ha ocurrido ahora, en el año 2015 a 2016. En 2016 es cuando se desatan todas las alarmas. Bueno, pues llevamos, no sé si he sacado bien la cuenta, 2017, pues 20 años. 20 años diciendo que iba a pasar esto y nadie nos hacía caso. Bueno, esta es la situación en la que tenemos una espiral de insostenibilidad, donde ese regadío además es insostenible no solamente porque no tengamos el agua, sino por los impactos ambientales que ocasiona. Y todo eso además lo tenemos que abordar con el reto
del cambio climático, que no es un futurible, sino que es ya una absoluta realidad. Aquí tenemos las previsiones del Ministerio, las que hizo en el año 2000, de las distintas cuencas. Vemos cómo hay valores de disminución de aportaciones naturales entre el 5 y el 14%, según la cuenca. En el Segura pues el 12 y pico, en el Tajo cerca de 10, etc. Otras proyecciones que son ya, digamos, más recientes y además con modelos mucho más finos, mucho más detallados, hablan para el caso de la región de Murcia de entre 2020 y 2050 de reducciones que podrían estar entre el 20 y el 30% en los recursos disponibles respecto a los que tenemos ahora, que es un tercio, un cuarto, un tercio, es una cantidad muy significativa de menos agua. Frente a esto, la mayoría de los planes hidrológicos, los que se acaban de aprobar, no aplican el principio de precaución. Creo, en mi opinión, que son muy temerarios, porque cogen el valor mínimo dentro del rango de lo que el Ministerio en el año 2000 preveía, que después ha sido superado, y aplica un valor más o menos estándar en muchas cuencas, no sé si en todas, pero bastante, de una reducción del 5% y además solo a partir del año 2033. Como la planificación de los planes aprobados, ya no estoy hablando solamente de la cuenca del Segura, creo que también es el caso del Tajo y de otros, acaba en 2027, ni siquiera llegan a meter este 5% de reducción por el cambio climático, porque consideran que solamente hay que meterlo de 2033 en adelante. Conclusión, los planes hidrológicos aprobados hace ahora un año y 2 meses no han incluido consideración alguna de reducción de los recursos disponibles por cambio climático. Tal cual. ¿Tenemos evidencia de la realidad del cambio climático? Pues sí, y de la reducción de las aportaciones también. En el caso de la demarcación del Segura, entre 1931 y 2015, aquí tenéis las variaciones, se nota una gran variabilidad, porque tenemos un clima muy variable, pero sí que hay claramente una tendencia a la reducción, y sobre todo a partir del año 80 lo que hay es una quiebra en la tendencia. No se trata solamente de que sea variable, es que la variabilidad va hacia abajo. Hay una quiebra en esa tendencia y bueno, hay muchas evidencias de que eso tiene mucho que ver no solamente con el cambio climático, pero también con el cambio climático. En total hay reducciones, se han observado reducciones en todas las cuencas. Aquí aparecen las reducciones si se compara el periodo 40, desde 1940 hasta 1995 con el periodo desde 1995 hasta 2005. Vemos que hay una reducción media de en torno al 14% en todas las cuencas. En el caso del Tajo, un valor muy parecido a la media, y en el caso del Segura, campeones, un 38% de reducción. Evidentemente. Y la cabecera un 47%. Y en la cabecera un 47%. Eso es la media del Tajo, que no dice nada. Claro, es que además, muy bien hecha. Muy bien hecha la precisión, que eso era un dato también que ya conocía yo, y sobre todo por lo que estábamos diciendo antes, que hay una muy estrecha correlación entre los periodos de sequía en el Segura y en el Tajo. Probablemente en la cabecera de cuenca y en el Segura. Probablemente la cabecera de la cuenca hidrológicamente se parece más al Segura que al Tajo. Es que ahí no hay ninguno de esa magnitud. Claro, no. Es una barbaridad. Bueno, entonces, esta es la realidad. Y esta realidad no ha sido incorporada en los planes. Y eso a mí me parece temerario, me parece pues una ausencia del principio de precaución realmente muy preocupante. Porque no estamos abordando lo que nos viene encima en ninguna de las cuencas, o en casi ninguna. No quiero decir ninguna, porque yo no sé si hay alguna cuenca intracomunitaria que esté haciendo las cosas mejor, pero digamos que la gran mayoría de las demarcaciones, los planes hidrológicos, están incurriendo en una irresponsabilidad temeraria en relación con el cambio climático. Y ya para acabar, porque sobre todo lo que me interesa es que podamos hablar todos, quería plantear algunos elementos de lo que considero que sería una hoja de ruta hacia una gestión más sostenible del agua. Lo primero que quiero decir
es que cuando tú tienes un coche acelerando cuesta abajo hacia el abismo, lo primero que tienes que hacer es reducir la velocidad, después parar. Y una vez que has parado tienes que dar la vuelta. Y cuando has dado la vuelta tienes que empezar a subir cuesta arriba. Eso lo que significa es que uno necesita también tiempo, necesita proceso, necesita una transición, necesita una hoja de ruta, como lo queráis ver. Es decir, esto, yo creo que a todos se nos pasa por la cabeza que esto de un día para otro es imposible. Incluso, aunque nos pusiéramos de acuerdo todos los que estamos en esta sala y el 100% de las decisiones tuviera que ver con nosotros, evidentemente esto no se improvisa o no se, digamos, no tenemos esa capacidad divina para que las cosas puedan emerger. Y en esta hoja de ruta es muy importante establecerla de tal manera que podamos distribuir bien, no ya los beneficios, sino sobre todo los costes. Tenemos que elegir entre lo malo y lo peor. Y sobre todo tenemos que hacerlo de la manera más justa posible. La sostenibilidad nos tiene que imponer a todos, en todos los territorios y en todas las cuencas, y en todos los sectores sociales y ciudadanos, la necesidad de cambiar nuestros estilos de vida. No podemos seguir aumentando el regadío en la cuenca del Segura, ni en la cuenca del Ebro, ni en la cuenca de Guadiana, ni en la del Tajo, ni en ninguna cuenca. Y tenemos que plantear otras maneras, de otras formas de usar el agua. Y tenemos que buscar sistemas productivos más sostenibles en lo hidrológico, en lo energético, en lo ambiental, etc. Y eso no se improvisa y sobre todo tiene que ver con elegir cosas que a lo mejor nos gustan menos, porque no son de libre elección, de crecimiento continuo, etc. Ese es el reto, o sea, darnos cuenta de que eso es el camino por el que tenemos que seguir. En el caso de la región de Murcia, el regadío se bebe el 85% de todo el agua que hay, o sea, la que tenemos, más la de trasvase, etc. Yo planteamos desde la Fundación Agricultura del Agua 7 claves para esa hoja de ruta. La primera, un sistema productivo diversificado y menos hidrógeno, menos dependiente del agua que no tenemos. Y para eso necesitamos diversificar a 3 niveles. A nivel de matriz productiva, a nivel de actividad agraria y a nivel de regadío. A nivel de matriz productiva, es decir, que tenemos que impulsar sectores no ligados a la agricultura, sino pueden estar ligados, por ejemplo, a las energías renovables, a la arquitectura bioclimática, a sectores industriales sostenibles de generación de valor añadido, etc. ¿Significa eso que tenemos que acabar con la agricultura? No. Significa que tenemos que diversificar el ámbito de la actividad agraria. Y para diversificarla tenemos que estar menos especializados de lo que estamos en el regadío y darle una oportunidad al secano. ¿Qué oportunidad puede tener el secano en un territorio donde llueve menos de 300 litros? Esa oportunidad no puede ser la oportunidad de la cosecha, no puede ser la oportunidad de la capacidad de producción, sino que tiene que ser la oportunidad de la calidad y de los componentes que tú estás produciendo. Por ejemplo, tenemos algunos de las especies, digamos, de herbáceas y arbustivas más biodiversas y con mayor diversidad de componentes químicos, fitoquímicos, etcétera, que eso tiene un enorme potencial en farmacia, en cosmética o en productos, digamos, tipo delicatessen, pues para nutrición, etcétera. Y eso es un espacio que nunca se ha explorado. Una de las cosas que necesitamos es, de todos los millones que se están dedicando a investigación y a I+D, a productos de regadío, a tener tomates que aguanten mejor el transporte por camión en carretera para que 20 días después puedan estar esplendorosos en Frankfurt, vamos a dedicar también algo de recursos económicos a un plan de investigación y desarrollo en secano. Y no para producir más de lo que producimos, porque ya sabemos que se produce muy poco, pero podemos generar productos de alto valor añadido si ponemos I+D ahí, ¿no? Y después, bueno, productos de alta calidad, es decir, de lo que es el secano productivo normal, pues del tipo de olivo, aceite, vino, etcétera, pues orientarlo hacia origen, agricultura ecológica, variedades autóctonas, etcétera. Eso sería equilibrar y darle más peso al secano, un secano diferente, un secano del siglo XXI, un secano retroinnovado, es decir, que mira hacia la sostenibilidad del pasado, pero con ideas del presente y del futuro.
¿Significa eso que tenemos que acabar con el regadío? No. En el regadío también tenemos que diversificar y tenemos que pasar de un modelo de cantidad a un modelo de calidad. Regar menos y ganar más dinero con lo que regamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar tenemos que tener claro que la solución a la sostenibilidad del regadío en cuanto a demanda de agua no pasa solo por la eficiencia en parcela. Si somos muy eficientes en parcela pero no reducimos la superficie neta de regadío, seguiremos consumiendo la misma o más agua. Y además, cuando estamos modernizando regadíos, si estamos modernizando regadíos tradicionales, no solamente vamos a acabar con hábitats de enorme valor ecológico, por ejemplo, algunas de las acequias tienen nutria y la nutria en vez de criar en el río prefiere criar en acequias o este tipo de patrimonio cultural, sino que además vamos a romper el contacto hidrológico entre estas acequias y el río, o el río y el acuífero aluvial. Por lo tanto, la eficiencia en parcela no es suficiente, no es garantía de que vamos a consumir menos agua. La verdadera garantía de que vamos a consumir menos agua, de usarla bien, es regar menos. Y podemos regar menos, pero ganar igual o más, con esos modelos de calidad que hemos hablado. Segunda idea, tenemos que aplicar gestión de la demanda teniendo en cuenta el cambio climático. La idea es que las políticas de oferta aumentan la sed, lo hemos visto con la espiral de insostenibilidad, pero la gestión de la demanda la apaga. La única forma de apagar la sed es con gestión de la demanda agraria, gestión de la demanda urbana e industrial. No voy a detallarle a muchas medidas porque no tenemos tiempo y no quiero acabar con el tiempo que tenemos para conversar, pero hay de mucho tipo, son medidas normativas, son medidas jurídicas, son medidas no solamente de eficiencia, que también, pero por ejemplo de doble circuitos, etc. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la demanda urbana e industrial, que haya doble circuito en alta, no tiene sentido que haya aguas que se están utilizando en algunas industrias, por ejemplo, que no es para beber, y están utilizando aguas potables, por ejemplo, para limpiezas industriales. Es un desperdicio económico, de energía, de tratamiento de agua impresionante. Entonces necesitamos hacer un uso inteligente, lo que yo llamo uso de la gestión diferencial de la calidad del agua. Cada uso de agua necesita una cierta calidad. Hay que darle esa calidad. Si le das menos calidad, por ejemplo para beber o es para regar, y le das una calidad por debajo de eso es un problema ambiental o para la salud humana. Pero es que si le das más calidad, lo que estamos creando es estamos construyendo artificialmente una escasez de agua, estamos desperdiciando agua, desperdiciando energía y pagando por unos costes de tratamiento que ese uso no lo necesita. Por eso es tan importante pensar bien qué uso tengo y qué calidad necesito. En casi toda Europa, por ejemplo, el agua de abastecimiento procede de los acuíferos. ¿Por qué? Porque es el agua que se conserva más limpia de forma natural y que es más fácil sacar en cada sitio, en cada punto, para beber, ¿no? Aquí, la gran mayoría del abastecimiento procede de fuentes superficiales que se pueden contaminar más fácil y ya hay que andar transportando mientras que el agua muchas veces subterránea, que a veces tiene calidad para beber, se utiliza para regar, que no necesita tanta calidad. Tenemos aquí la asignatura de la gestión diferencial de la calidad del agua en España, que si hubiese que poner una nota, pues yo la pondría ni siquiera suspenso, muy deficiente, entre un 1 y un 2, como mucho. Tercer elemento, menor dependencia, estoy hablando de la cuenca del Segura, en este caso, de recursos externos. ¿Veis como que hablo en algunas cosas de cuestiones que son muy aplicables o específicamente de la cuenca del Segura y otras que son quizás problemáticas más generales? Vamos a tener menos recursos disponibles, estoy hablando en la cuenca del Segura, del trasvase Tajo-Segura por 3 razones fundamentales. Porque va a haber menos aportaciones en cabecera del Tajo que se van a agravar por el cambio climático y además cuando más nos falte la cuenca del Segura agua, más no habrá tampoco en la cabecera porque hay correlación. Vamos también a tener menos recursos disponibles por las obligaciones de la Directiva Marco del Agua. Hay que mantener el buen estado de todas las masas del agua, de todas las masas, incluidas por supuesto las del Tajo, las del Duero, las del Tajo Medio, las del Tieta, todas las masas de agua. Y además, obviamente, vamos a tener crecientes conflictos sociales y políticos sobre este trasvase Tajo-Segura y cualquier otro, posiblemente cualquier otro proyecto de trasvase que se pudiera plantear.
Por lo tanto, lo que necesitamos es plantear una nueva gobernanza para el trasvase de Tajo Segura, que propongo estos elementos. En primer lugar, integrar la gestión del trasvase de Tajo Segura en los procesos de planificación de ambas cuencas, cosa que hasta ahora no se ha hecho porque se hizo de una manera opaca en una especie de comisión de negociadora con los beneficiarios directos. Por ejemplo, estaban los regantes del trasvase de Tajo Segura, pero no estábamos los ciudadanos, ni estábamos los defensores de los ríos ahí. Y además tiene que seguir los procedimientos de la Directiva Marco del Agua y sus objetivos, cosa que también se excluyó de ese famoso memorándum. Hace falta que haya una amplia participación ciudadana y de todas las partes interesadas, no solamente de los usuarios que se benefician del agua del trasvase Tajo Segura. Necesitamos también, para mí es fundamental, promover espacios de participación compartida entre ambas cuencas. Yo personalmente estoy absolutamente convencida de que si fuéramos capaces de poner en marcha encuentros de pueblos ribereños de una y otra cuenca, de uno y otro río, porque además gente que ha venido de la Vega Baja por aquí, por la zona de la cabecera del Tajo, ha llegado allí diciendo, bueno, que aquí hay una realidad que atender, o sea, creo que es fundamental que pudiéramos crear o que pudiéramos promover esos espacios de participación compartida. En cuarto lugar, partiendo de la existencia de esos espacios de participación y de órganos formales donde se pudiera replantear esa planificación, necesitamos diseñar por negociación y consenso la progresiva desconexión hidrológica entre ambas cuencas. Y esto por una razón muy sencilla, y es porque esto va a ocurrir sí o sí. La cuestión es que esa desconexión hidrológica tendrá lugar. Igual que está teniendo lugar sí o sí el cambio climático y no lo podemos parar. Y lo que tenemos que hacer es gobernar el proceso, dirigir el proceso, conducir el proceso. ¿Para qué? Para minimizar los costes y para que esos costes se puedan repartir de forma con equidad social. Es decir, que para que... porque claro, las grandes empresas son siempre las que salen mejor paradas de este tipo de problemas, porque son grandes multinacionales, porque pueden mover la producción como quieren, porque están trabajando con inmigrantes mal pagados, etc. Después hay pequeños agricultores que han invertido ahí los ahorros de su vida, que han empeñado la casa del hijo. La cuestión que esta desconexión o la gobernamos y la hacemos, por lo tanto, desde un punto de vista social, con un reparto de costes más equitativo, o si no la gobernamos tendrá lugar, pero tendrá lugar donde quien menos culpa tiene sufrirá las mayores consecuencias, los más pequeños y los más débiles sufrirán las consecuencias, y quien tiene más responsabilidad o quien está en mejores condiciones o son más poderosos, pues no sufrirá, apenas sufrirá consecuencias. Entonces, para mí esto no es un objetivo por razones ambientales, es un objetivo por razones estrictamente sociales, de ética, si queréis. Y este proceso es fácil empezarlo, en mi opinión, esto es una opinión mía, es fácil iniciarlo porque yo creo que hay cosas que se pueden poner ya sobre la mesa para, digamos, entrar en calor, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Para crear ambiente, no para crear clima. Entonces, por ejemplo, para crear ambiente hay una propuesta muy sencilla para abrir ese melón de una manera no traumática, que es, por ejemplo, aunque no sea mucha cantidad de agua, pero es una manera, creo yo, de abrir este proceso, es proponer o plantear, por ejemplo, o sea, yo como ciudadana, ahora ya no hablo como científica, hablo obviamente como ciudadana de la cuenca del Segura, yo propondría en esa mesa, vamos a empezar eliminando, renunciando a la parte del trasvase de Tajo Segura de abastecimiento que va a zonas costeras, porque es que no tiene sentido ninguno llevarse agua del trasvase de Tajo Segura, de la cabecera del Tajo, a las zonas costeras para beber, cuando ese agua para beber ya puede estar siendo abastecida por desalación. Y esto, digamos, es una medida como del aperitivo, es decir, no, esto no se negocia, esto lo hacemos ya, y ahora vamos a empezar a negociar. Es como una buena muestra de buena voluntad, ¿no? Cuando vas a un sitio y llevas ahí y dices, ¿qué te he traído? Te he traído un souvenir, ¿no? Un detallito. Bueno, pues el detallito, por lo menos para que se vea que vamos en serio, ¿no? En cuarto lugar, utilizar la reutilización y la desalación como parte de esa hoja de ruta. Y ojo, la reutilización y la desalación son recursos no convencionales
que pueden servir para dos cosas: para mejorar la sostenibilidad del conjunto y reducir el consumo de recursos hídricos, o para empeorar, aumentar la insostenibilidad e incrementar el consumo de recursos. ¿Tengo que explicarlo o todo el mundo se hace una idea de lo que estoy diciendo? Me hago una explicación, ¿verdad? Eso significa que la reutilización y la desalación tienen que estar muy bien encajados en un plan integrado, en una planificación de toda la cuenca, para cuando yo estoy reutilizando el 100% del agua de mi depuración, yo estoy por otro lado garantizando que el agua del río baja en la cantidad de agua que tiene que bajar, que estoy manteniendo el régimen de caudales ambientales y que no va a haber menos agua en el río porque yo el agua depurada, en vez de devolverla al río, la voy a reutilizar. Y voy a reutilizar además a varias escalas, como si fuera la muñeca rusa. Yo voy a reutilizar a escala de toda la cuenca, pero también voy a reutilizar en mi casa, con un sistema de agua gris y de aguas negras. Y podemos reutilizar a escala, por ejemplo, de cada municipio, como está haciendo el municipio de Llobregat. El agua residual la depuran, pasa por un humedal que han construido allí a las afueras del pueblo, y con ese agua, después de pasar por el humedal, riegan calles, jardines y hacen limpieza, no utilizan agua potable. Si nosotros, eso es la idea de la economía circular, estar continuamente utilizando en círculo los recursos aplicada al agua. Eso hay que hacerlo bien para que la reutilización no sea también una fuente de creación de expectativas, y no digamos nada de la desalación, porque la desalación es agua nueva, es agua artificial, es un agua que yo fabrico. Por eso nosotros hablamos de optimizar la capacidad de producción actual de agua desalada, no tanto aumentar esa capacidad, porque eso puede ser una nueva base de nuevas expectativas y de nueva insostenibilidad. Si consiguiéramos que no llegara agua de recursos externos, pero mantenemos un crecimiento continuado del regadío a través de la desalación marina, nosotros no estaríamos creando impactos en el Tajo, pero seguiríamos manteniendo impactos en el Segura. Y yo lo que creo que tenemos que apostar son por modelos sostenibles en las dos cuencas. Por lo tanto, tiene que tener ese papel, digamos, de ayudarnos en la transición. Es una muleta. La reutilización debe mantenerse y potenciarse al máximo de forma continuada en la economía circular del agua. Pero la desalación hay que entenderla como una ayuda en esta transición. Y por supuesto utilizando energías renovables que nos van a ayudar a reducir la huella energética, a reducir las emisiones de efectos de gases de invernadero, y además nos van a bajar el precio por metro cúbico de agua. Hablaban incluso de por debajo de 30 céntimos. En quinto lugar, tenemos por supuesto que alcanzar y mantener el buen estado de todos nuestros ríos, acuíferos y humedales. Algo que no os tengo que explicar aquí, porque quizás en la cuenca del Segura hay que explicarlo más, pero yo creo que aquí lo tenéis muy claro, ¿no? El papel no material, el patrimonio inmaterial que suponen los ríos y todo lo que conllevan a nivel cultural, paisajístico, de calidad de vida. Y un séptimo elemento que es avanzar en esa gestión participativa del agua, donde aquí también sé que soy muy consciente de ello. Tenemos que pasar de ese concepto de usuario, los que se benefician del agua, al concepto de parte interesada, donde pues estamos todos los ciudadanos. En definitiva, menos dependencia de recursos externos para tener más autonomía, vamos a tener sobre los recursos, mayor fiabilidad en esos suministros y menos conflictos sociales, políticos y ambientales. Un sistema productivo menos hidrógeno y más diversificado, con gestión de la demanda, que por lo tanto vamos a ser menos vulnerables a la sequía y al cambio climático, porque vamos a ser menos dependientes del agua, y además vamos a salvar cierta proporción de recursos para nuevos nichos productivos. ¿Qué pasa si viene una nueva industria a instalarse en Murcia? Voy a decir que no, porque no tengo ni un metro cúbico de agua que darle. Eso está pasando ahora, por la preeminencia del regadío. Como el regadío es prioritario, no hay manera de conseguir, aunque necesite muchísima menos agua y genera más valor añadido, no hay manera de conseguir agua para nuevas industrias. Y en tercer lugar, una gestión del agua más sostenible, que nos permitirá tener un buen estado de todos nuestros ríos, acuíferos y aguas costeras, por ejemplo el Mar Menor, y cumplir con la Directiva Marco del Agua. Y nada más, gracias por vuestra atención.